Hola, buenas noches. ¿Se escucha fuerte y claro? ¿Y se ve lo que estoy compartiendo? Así es. Muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces damos inicio. Ya, respecto al avance, la evaluación y la tareita de la semana 3 ya lo van a tener en la plataforma para que lo puedan realizar. Una semana de plazo, como siempre, ¿no? Y respecto a si tienen o les falta completar alguna actividad, nomás tienen que escribirme y voy a habilitarlo para que lo completen. Ahora sí, vamos, aquí estamos. Ya. Vamos a comenzar. Más que todo, esta parte de inventario de inversiones es lo más importante para este módulo. Habíamos llevado tres tipos de categorías. El inventario de emisiones para fuentes puntuales, em, las cuales estaban categorizadas en más que todo aquellas fábricas o industrias que producían niveles de contaminantes mayor al establecido, ¿no? Entonces, entre esos estaban las chimeneas, por ejemplo, ¿no? Y luego se iban a subcategorizando dentro de las chimeneas lo que es la planta, cada etapa, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esas chimeneas se podían realizar modelos matemáticos, como el gaussiano, por ejemplo. Entonces, de eso se podía hacer la predicción correspondiente, dependiendo del software, de forma lineal, de forma espacial, etcétera, etcétera. Después está, a ver, un momentito, por si acaso veré. Em, Después, la anterior semana hemos hecho el inventario de emisiones para fuentes de área, ¿no? Igual tenían sus subcategorías, ¿no? Comenzando, por ejemplo, de combustión de pequeños procesos, por ejemplo, cocina, etcétera, ¿no? Y después también estaba lo que es solventes, todo aquello volátil que se podía utilizar, no solamente en la parte de construcción, también incluía hidrocarburos, que por ejemplo en la gasolina hay varios componentes que son volátiles y no solamente en su uso cuando se convierte eh, en este caso en óxido, dióxido de carbono, monóxido de carbono, etcétera, no solamente en gases que emiten, ¿no? Sino en los mismos compuestos que van volatilizándose en el espacio, ya sea al transportar, al almacenar, en la distribución, en cada vehículo, ¿no es cierto? Todo eso. Em, Después en las fuentes de área, ¿ya? Como se mencionaba, su definición era de aquellas que emitían contaminantes por debajo de lo establecido, pero estos se iban sumando en todo el área estudiada. Y entonces, al hacer esa suma, la contaminación eh, llega a ser un estudio importante, ¿no? Entonces, por eso se las colocaba en subcategorías también, ¿no? También entraba lo que eran los automóviles, ¿ya? Justamente a esta parte, los automóviles, pero cuando estaban estacionados, ¿no? Cuando encendían, ¿no es cierto? Cuando esperaban ese momento de arranque, luego el momento antes de iniciar el transporte, antes de presionar el acelerador, esos momentos tenían en este caso, su estudio de emisión, también tenía sus factores, etcétera. Em, Después de eso, también se consideraba a las flotas, a las terminales, por ejemplo, ¿no es cierto? Que en los que ocurría esta situación, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver la última categoría de los inventarios de emisiones, ¿ya? En este caso se titula el inventario de emisiones de fuentes móviles. En este caso, en general, en su mayoría, el mayor porcentaje está representado por automóviles, por el sector transporte. Pero en este caso,
ya no cuando está detenido, ¿no? Cuando está detenido y obviamente cuando el motor está encendido, eso está subcategorizado en el inventario de emisiones de fuentes de área, ¿no? En la categoría transporte, ¿no? Entonces, más que todo cuando están en movimiento. Eso implica la trayectoria, también implica la velocidad, el kilometraje del motorizado, etcétera, etcétera. Son varias cuestiones que hay que analizar acá en esa parte. Bueno, vamos a lo primero entonces, la definición, la introducción a lo que son las fuentes móviles, ¿no? En este caso, son las más complejas, ¿ya? Al menos las de fuentes de área están estacionarias, por así decirlo, ¿no? La actividad está ahí, en un solo lugar, son fijas, ¿no? Salvo algunas subcategorías, por ejemplo, los que venden comida, etcétera, ambulantes, etcétera, ¿no? Pero los demás todos son fijos, ¿no? Pero en poca cantidad, ¿no es cierto? O sea, la contaminación está debajo del nivel, en este caso, al límite al que se puede llegar, ¿no? Pero sumándolos, entonces sí se los toma en cuenta, ya que esto sí tiene un impacto en la atmósfera, ¿no? Entonces, debido a esa razón, las fuentes móviles, un momentito, me esperen, mi marcador voy a editar, ahí está. Ya, debido a esa razón, en este caso, el estudio de las fuentes móviles, ¿ya? Para hacer el inventario, ¿ya? De emisiones de fuentes móviles son más complejas, ¿ya? Al momento, en este caso, de hacer los cálculos, las estimaciones de dichas emisiones, ¿no? Entonces, se las divide en subcategorías, como las anteriores categorías que teníamos, ¿no? Em, Primero que nada, ¿ya? Están las características de los vehículos, como se les mencionaba, ¿no? En este caso, entrarían lo que es el kilometraje, ¿ya? La velocidad media a la que va un automóvil de un punto a otro, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esas características, se realiza, en este caso, ¿ya? En este caso la subdivisión, se obtiene las subcategorías, ¿no? Y de cada subcategoría se va a estimar, hay un modo de estimación específica, ¿no? Para cada subcategoría. Entonces, aquí estamos con un esquema muy importante, ¿ya? Como se les mencionaba, en general, el mayor porcentaje de procesos que ingresan en las emisiones móviles, obviamente se encuentra todo la maquinaria de transporte, ¿no? Entonces, más o menos vamos viendo. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la evaporación ya de los hidrocarburos. ¿Listo? Entonces, se tiene emisiones húmedas. Aquí vamos a colocar. ¿Ya? Aquí se tiene emisiones húmedas, ¿ya? Y calientes. Un momentito. Ahí está. ¿Ya? También se tiene emisiones evaporativas, ya en circulación, ¿ya? Y también se tiene emisiones evaporativas en reposo. ¿A qué se refiere? Cuando son las emisiones húmedas y calientes, ¿ya? En este caso, se refiere cuando el auto está encendido, ¿no? Luego, obviamente, inclusive cuando está apagado, cuando está el clima alto y la humedad está alta, ya, obviamente va a haber algunas emisiones, ¿no? Después están las emisiones evaporativas en circulación, cuando el coche ya está en movimiento, cuando está circulando el combustible, ¿ya? Después, las emisiones evaporativas en reposo, cuando el motor está apagado, ya, igual hay emisiones, está evaporando el combustible. Son compuestos volátiles. Entonces,
También se tiene, en este caso, para la evaporación de los hidrocarburos, las emisiones diurnas, como se les mencionaba, ¿no? Las emisiones cuando se está cargando el coche, ¿no? Ahí cuando se está cargando el coche se está evaporando la gasolina. Y las anteriores clases habíamos hablado sobre el modo de cargado, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces este modo de cargado, el, en este caso, la gasolina se carga por encima del tanque, por encima del líquido que ya está dentro del coche. Entonces ahí es donde se va evaporando, ¿no es cierto? No es por inmersión. La manguera que se utiliza, la pistola en este caso, no es por inmersión, sino por arriba simplemente, ¿no? Después se tienen las otras emisiones, que son las emisiones de escape, ¿no? Eh, para comenzar, los mismos hidrocarburos, los que no han combustionado, ¿no es cierto? De ellos. Después está, ahí está. ¿Ya? Después está el producto de la combustión, ¿no? En este caso, de la combustión incompleta sería el monóxido de carbono. Después estaría, a ver, con otro color, voy a hacer con este, ¿ya? Óxido de nitrógeno. En este caso tiene que ver la combinación de nitrógeno y oxígeno que está ingresando a la combustión. ¿Ya? De ahí se forma el óxido de nitrógeno. Después también está la generación de partículas, la generación de sulfatos y contaminantes tóxicos en este caso. ¿Ya? Entonces, puede haber todo ese tipo de emisiones en un automóvil. ¿Ya? Es justamente lo que estábamos estudiando de los automóviles que estaban estacionarios en la subcategoría de transporte, en la parte de fuentes de emisión eh, por área, ¿no es cierto? En base a lo que acabamos de mencionar, ¿ya? A los grupos más o menos que ya estamos viendo clasificando de emisiones que hay. Entonces, ya se han diseñado modelos de estimación, ¿ya? Para emisiones de fuentes móviles. Esta es una de las ecuaciones principales, ¿ya? Como todas las ecuaciones, se necesita un factor de emisión, ¿ya? Este es el factor de emisión, aquí está, ¿ya? Factor de emisión del contaminante, aquí está, ¿ya? Se necesita también, lo más importante para este modelo son los kilómetros recorridos por el vehículo, KRB, ¿no? Son los kilómetros recorridos por el vehículo. Entonces, al multiplicar esos dos factores, tenemos las emisiones totales de contaminante, en este caso, por vehículo. Ahora, la ecuación de cálculo, ya para las emisiones, ya, aplica en este caso para contaminantes gaseosos y para material particulado. Entonces, ahora vamos a ver más o menos los subtipos para los cuales es útil, en este caso, o se puede utilizar la ecuación de cálculo, el modelo que han visto, ¿no? En este caso, las emisiones por actividad vehicular se las puede, en este caso, clasificar eh, de tres formas, ¿ya? Las emisiones ocurridas por el arranque, ¿ya? Otra también, las partidas con el motor frío, ¿ya? O sea, la primera partida del día, ¿no? Cuando se ha encendido el motor, que sería en el arranque, y después ya la partida, cuando se presiona el acelerador, ¿no? Entonces, eso sería la partida con frío, ¿no? Y el otro, las emisiones cuando el automóvil está subiendo una pendiente, ¿no? En este caso, aquí también entraría lo que son las partidas con motor caliente, ya cuando el motor ya ha sido encendido en el día horas antes, ¿no? Después,
otras emisiones, aparte de lo que hemos mencionado, se tiene otras emisiones. ¿Cuáles son esas emisiones? Cuando en el motor ocurre, en este caso, la formación ya de, en este caso, óxidos de azufre, ¿ya? Y obviamente el óxido de azufre se forma debido al contenido, ¿ya? En este caso, a la composición del combustible. En este caso, el contenido de azufre que hay en el combustible. De acuerdo a eso se forman los óxidos de azufre. Lo mismo pasa con el contenido de plomo que hay en el combustible, ¿no? Eso va a generar, en este caso, partículas, ¿ya? En este caso, esas partículas entran ya en el tamaño de 2.5 o de 10 micras. Para la estimación de las emisiones, como se les había comentado, para la estimación de emisiones se tienen ecuaciones específicas, ¿no? Estas ecuaciones específicas necesitan, en este caso, la siguiente información. A ver, aquí está. Entonces es necesario recopilar los siguientes datos. ¿Ya? Primero se necesitan las estadísticas del consumo de combustible. ¿Ya? A eso se le puede referir por cada kilómetro cuántos litros de gasolina está utilizando. ¿Ya? Los coches en promedio, a qué velocidad se manejan en el área del sector estudiado. ¿Ya? Después, en este caso, se necesitan los datos de registro del vehículo, ¿ya? La clase del vehículo, ¿ya? En este caso, otro factor muy importante es esto, ¿ya? Las características del combustible utilizado, como les había mencionado anteriormente, se necesita saber eh, el contenido de azufre, el contenido de plomo, ¿ya? En base a eso, se va viendo que se puede predecir los contaminantes primarios, ¿ya? Que va a producir el motor. En este caso, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, ¿ya? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, ¿ya? Partículas, ¿ya? En este caso, referidos a ciertos metales, ¿ya? Todo eso en esta parte se necesita. Ahora, aquí vamos a categorizar ya los datos de las emisiones que hace un momento estábamos hablando. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo categorizas los datos de las emisiones? ¿Ya? Primero se necesita, obviamente, los mínimos requeridos serían los primarios. ¿Ya? Esto de acá. ¿Ya? Los primarios representarían los datos mínimos requeridos. ¿Ya? En este caso, esto nos va a servir para generar el inventario básico, ¿ya? Con algunas características mínimas que se requieren, ¿no? En este caso, después la siguiente subcategoría de emisiones serían los secundarios, ¿ya? En este caso, reemplazan los parámetros clave, ¿ya? Y por omisión ya se trabaja con los datos locales, ya esos entrarían en la parte de las emisiones secundarias, ¿ya? Las categorías de los datos, ¿ya? Luego, los datos de emisiones terciarios serían aquí, esto, ¿ya? Estos, los terciarios, son aquellos que son un poco dificultosos en conseguir. Entonces, en la medida que estén disponibles, se los utiliza, ¿ya? Para, en este caso, afinar, ¿ya? Eh, todo lo que se refiere a las condiciones locales que estamos estudiando. Después, en este caso, aquí ya se hace una tablita donde ya se tiene mejor especificado las tres categorías de datos de emisiones, ¿ya? En este caso, aquí se tiene, ¿ya? Los datos primarios, ¿ya? En este caso, se necesita todo lo que son los datos de la actividad vehicular, ¿ya?
obviamente dentro del área de estudio, ¿ya? En este caso, también se necesitan los estándares de la emisión vehicular, ¿ya? Perdón. Se requieren los estándares de emisión vehicular, primero por año y por modelo. ¿A qué se refiere? ¿Qué sé yo? Un tipo de auto puede ser una vagoneta, ¿ya? Eso puede ser primero un estándar, ¿ya? En este caso, ¿cuánto ha generado, cuánto contaminante, cuánta emisión ha hecho por año, ¿ya? Y obviamente por modelo. Entonces, en este caso, la vagoneta, cuánto está emitiendo, ¿no? A eso se refiere. Luego también tenemos, aquí en los datos primarios se ingresarían lo que son las velocidades, ¿ya? Las velocidades en promedio de cada modelo también, ¿no? ¿Ya? Después, en este caso, los factores de emisión también, en este caso, eh, están, se calculan primero por tipo de vehículo, como les mencionaba, ¿no? Después, por tipo de combustible. Aquí está por tipo de combustible. Como se les mencionaba, el año, el modelo y la velocidad de manejo. Todo eso como dato primario, ¿no? Otro dato primario que puede estar disponible, como se mencionaba hace un momento, ya en este caso sería la composición del combustible. ¿Listo? Eh, después, después de eso, otro dato primario que sería, en este caso, accesible conseguir sería la distribución del parque vehicular. Aquí está. Esto implica aquellos vehículos que no están registrados, ¿no? Al final, el objetivo es obtener la mayor cantidad de información para que los resultados sean verídicos y confiables. Después, otro dato importante, las condiciones locales. Esto, la altitud es algo muy importante. Como se les había mencionado anteriormente, por ejemplo, la potencia de un motor, eh, los datos de potencia de un motor están calculados en el territorio donde el fabricante ha construido ese motor. Hay fábricas que están a nivel del mar, ¿ya? Entonces, a nivel del mar se tiene el oxígeno correspondiente, por lo que las pruebas que se hacen en base al nivel del mar, ¿no es cierto? Pero para aquí en el altiplano, por ejemplo, ya estamos a una altura considerable, entonces es muy necesario tener un factor de corrección para eso, ¿no? Si se tiene un factor de corrección, estamos diciendo que va a tener que entrar más aire, porque el aire, el contenido de aire es menor que a nivel del mar, ¿no es cierto? Entonces, ese factor de corrección va a sugerir que se ingrese mayor cantidad de aire para la combustión en un motor, ¿ya? Entonces, ese tipo de combustión genera los distintos gases, en este caso, contaminantes para esta parte, ¿no? El otro dato importante sería la temperatura ambiente, ¿ya? La temperatura ambiente obviamente va a servir para determinar, en este caso, por ejemplo, cuando un coche está partiendo en frío o en caliente, ¿no es cierto? Cuando un coche está estacionado en un lugar con alta humedad y alta temperatura, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces va a haber más evaporación del combustible, por ejemplo. Después, ¿quiénes vienen en la categoría de datos secundarios? ¿Ya? Que están en un intermedio, que los datos primarios son accesibles, los datos terciarios, en la manera en que se los puede conseguir, ¿ya? De acuerdo a la accesibilidad que tengan, se los puede incluir, ¿no? Entonces, los datos secundarios están en el intermedio, ¿ya? Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere la información, en este caso, sobre el programa local de inspección, ¿ya? Y obviamente esto tiene que ver con el mantenimiento de vehículos, que en nuestro caso sería lo que se conoce como inspección vehicular,
¿no es cierto? Entonces, todo el informe de cada automóvil que se realiza en la inspección vehicular es en este caso esencial como un dato secundario que se puede tener, ¿no? Después de eso, ya, una vez que se tenga esta información ya sobre la entidad que realiza esto, entonces se puede en este caso obtener datos de las encuestas locales, ¿ya? En este caso es muy importante en la encuesta, más que todo, datos como por ejemplo el gasto, ¿no? El gasto de combustible por kilómetro, por ejemplo, ¿ya? Todas esas tasas serían muy importantes colocar en esta subcategoría, ¿no? Después, a ver abajo, no hay nada, aquí, los datos terciarios, ¿ya? Como mencionabas, el nombre de datos terciarios es un poco más dificultoso conseguir esto, ¿no? Entonces, pero igual, aquí incluye lo que son las encuestas, ¿ya? En este caso, las longitudes de recorrido promedio, ¿ya? Y el tiempo transcurrido ya entre los arranques de motor. Ya, todo eso son datos muy importantes, como se le menciona hace un momento, son un poquito más difíciles de recolectar, ¿no es cierto? ¿Ya? Después también están, en este caso, datos de encuesta del patrón de manejo, ¿ya? El patrón de manejo nos va a indicar a qué velocidades va, por ejemplo, el vehículo, ¿ya? Eh, la masa o el peso que está transportando, ¿ya? Y cuál es el ritmo de aceleración que realiza, en este caso, el automóvil. Bueno, en base a lo que acabamos de ver, vamos a revisar un modelo de los principales, de los más aplicados en esta parte, para hacer, en este caso, el cálculo de los factores de emisión y obviamente para hacer el cálculo de las emisiones por año, puede ser, ya, del área en estudio, ¿no? Entonces, el programa COPERT, ¿por qué se llama en este caso COPERT? ¿Ya? Viene de las siglas Computer Program to Calculate Emissions from Road Transport. ¿Ya? Entonces, de allí viene las siglas de COPERT. ¿Ya? En este caso, como se les mencionaba en las primeras clases, este modelo ya es específico para esta categoría, ¿no? Para fuentes móviles, ¿no? Entonces, el software que se maneja ya es específico también. Ya solamente pide datos, algunas condiciones, algunas decisiones que hay que tomar como el analista, ¿ya? Y se hace correr el programa y ya nos lanza las cantidades emitidas de contaminantes, ¿no? En este caso serían las teóricas, ¿no es cierto? Entonces hay que compararlas con las experimentales que vayamos obteniendo. Después, algunas características más del modelo, ¿ya? El software ha sido elaborado para en este caso, el software ha sido elaborado para el modelo, ¿ya? En Visual Studio, ¿ya? De Microsoft. Por el año que verán, ya hay varios programitas para el área ambiental que han sido diseñados hace 10, 20 años. Por lo que si uno quiere instalar ahora, hay que hacer algunas modificaciones en la instalación, algunos archivos que en este caso, las plataformas operativas actuales ya no utilizan, por ejemplo, ¿no? Entonces eso hay que ver. Después, en este caso, este modelo COPERT y su software, ¿ya? Ayudan a calcular las emisiones provenientes de la flota vehicular. Como les mencionaba, por eso es específico para fuentes móviles. ¿Ya? Directamente ya te pide datos específicos. Ese modelo ya no se lo puede modificar, ¿no es cierto? Solamente hay que trabajar con él para ver los resultados que se obtienen, tanto para, en este caso puede ser las cantidades de emisiones, etcétera, etcétera, ¿no?
Después, bueno, como se les mencionaba, ¿no? El software ya ha sido para estimar emisiones de vehículos, ¿ya? En este caso, obviamente, el software es europeo, por lo tanto, todos los datos que vamos a obtener son en este caso, de, de automóviles europeos. Y obviamente, este software y este modelo, los resultados, todo eso están en base a la legislación europea. Ahora, eh, este modelito, ¿cuál es la metodología de cálculo? ¿Ya? Obviamente, todos los modelos que hemos visto tienen una metodología de cálculo. ¿Ya? Como les había mencionado, primero se crea el modelo, después del modelo se aplica software. ¿Ya? El lenguaje universal de la programación es los algoritmos, ¿no es cierto? Entonces cualquier software lee el algoritmo y entonces puede hacer correr el modelo, ¿no? Entonces esta metodología va a permitirnos tener un compilado, en este caso, de las emisiones de contaminantes de fuentes móviles. ¿Ya? Después, toda la información que se requiere y los resultados que se obtiene. Obviamente, las emisiones que predice el modelo, ¿ya? Tienen una resolución espacial, aquí está, de 1 por 1 kilómetro cuadrado, ¿ya? Y esa resolución, obviamente, en el tiempo de 1 hora, ¿ya? Es como cuando se habla de píxeles en la pantalla, ¿no es cierto? En este caso, la resolución me está hablando de que llega a una precisión de estudiar la emisión, en este caso, ya en un área de 1 por 1 kilómetro cuadrado, ¿ya? Ahora, ¿qué datos necesita el modelo? Se muestra en la siguiente tabla. Aquí está. Bueno, en este caso, los datos necesarios para poder realizar el modelo Coppert, ¿ya? Se necesitan, en este caso, los datos locales. Temperatura máxima y mínima mensual, ¿ya? Del sector que estamos estudiando. Ya, obviamente, el análisis para fuentes móviles se requiere también colocar límites, ¿no? Del el área en estudio que vamos a tener, ¿ya? Otro dato muy importante, las características del combustible, ¿ya? Después está el dato de cuál es el ritmo de consumo de combustible de cada motorizado. Después de eso, ¿qué otros datos necesita? Los datos, en este caso, de la flota vehicular, ¿ya? Como les habíamos mencionado, los kilómetros recorridos, el tipo de vehículo, ¿ya? Y el tipo de vía, ¿ya? Es muy distinto, en este caso, el comportamiento del motor, ¿ya? Cuando es pendiente, por ejemplo. Entonces el motor hace más esfuerzo, entonces está utilizando más combustible para alcanzar esa fuerza necesaria para poder subir una pendiente, por ejemplo, ¿no? Ahora también es muy distinto conducir en una autopista que en un camino empedrado o en un camino de tierra simplemente, ¿no? Entonces todo eso va a afectar en esa parte de datos, ¿ya? También se tiene la velocidad promedio, ¿ya? En este caso, esta velocidad promedio por tipo de vehículo se hace y también por tipo de vía, ¿ya? Otro dato importante para este modelo es en este caso, el número de arranques, ¿ya? Del vehículo. En este caso, como siempre, tiene que ser por tipo de vehículo, ¿ya? Otro dato importante, los kilómetros que en este caso se han recorrido por el coche en un viaje, ¿no? Entonces, eso es otro dato muy, muy necesario, ¿no?
En base a eso y al ritmo de producción de gases del motor, entonces se puede ir proyectando a los resultados convenientes para esta parte, ¿no? Después se tiene también los datos en base a qué grupo de vehículos pertenece cada motorizado, ¿no? Y luego otro dato importante, como se había mencionado anteriormente, es sobre la inspección y mantenimiento de los vehículos, ¿ya? En este caso, ese dato es esencial para esto. Bueno, ya sabemos qué datos necesita, ¿no? Ahora vamos a explorar un poquito la ecuación de cálculo del modelo de Coppert. En el modelo de Coppert, obviamente, es muy necesario este dato, el número de vehículos, ¿ya? Obviamente, el número de vehículos por categoría vamos a hacerlo, por tipo de vehículo aquí, ¿ya? En este caso, el término K o el subíndice K es el tipo de vehículo, entonces, ¿ya? Hay que sumar por tipo de vehículos, el número de vehículos, qué sé yo, de vagonetas, cuántas vagonetas hay en esa área de estudio, cuántos camiones, cuántos buses, ¿ya? Cuántas motocicletas, ¿ya? Entonces, esto es para cada tipo, ¿no? Para cada tipo es esta cosa, la emisión que se calcula, ¿no? Después, este otro término, la actividad del vehículo, ¿ya? La actividad del vehículo, o sea, los kilómetros que ha recorrido el vehículo por cada año, ¿ya? Obviamente del mismo tipo, en este caso estamos hablando de vagonetas. Primero hemos obtenido la información del área que estamos estudiando, el número de vehículos de tipo vagoneta, ¿no? Después hemos adquirido, ya hemos recolectado el dato de la actividad del vehículo. El del modelo, en este caso, de vagoneta estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, de vagoneta. Los kilómetros por año utilizados, ¿no? Y finalmente se tiene el factor de emisión, EF, ¿ya? Para cada modelo, ¿no es cierto? Y algo más importante, si bien estamos categorizando por modelo, que sería K, y en este caso K, también la emisión tiene que ser para cada contaminante, ¿no es cierto? En este caso puede ser para monóxido. Y tendría que ser para monóxido. El factor de emisión tiene que ser para monóxido, ¿no? También puede ser material particulado, ¿ya? Ya sea en este lado de la ecuación, en este, ¿no? Se tiene que clasificar de esa forma. Luego se tiene dióxido de azufre y monóxido de nitrógeno. Entonces, las unidades del factor de emisión son las siguientes. Gramos de contaminante sobre vehículo por kilómetro, ¿no es cierto? Entonces es importante eso. De esto, este dato se puede obtener sencillamente, el número de vehículos, ¿no? Este dato también hay que hacer algunos análisis, encuestas, información de las instituciones correspondientes, pero esto, el factor de emisión, ¿cómo se calcula? ¿Ya? Primero que nada, recuerden la letra I, en este caso es el contaminante. ¿Ya? El factor de emisión vamos a calcular para un contaminante dado, ya sea monóxido, por ejemplo, ¿no? K, ya saben, representa el tipo de vehículo. En este caso, habíamos mencionado una vagoneta, o de tipo vagoneta, ¿no? Y M, ahora hay que clasificar por tipo de combustible también, ¿no? I es el tipo de contaminante, K es el tipo de vehículo y M es el tipo de combustible, ¿ya? Entonces, como menciona acá, ¿no? El factor de emisión del contaminante I, de tipo vehículo K, de combustible M. ¿En qué unidades está el factor de emisión? Gramos de gases, ya en este caso, emitidos por kilómetro, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula? Se necesita, aquí está, V ventilabial, es la velocidad promedio de circulación, ¿ya? En este caso, de acuerdo con la categoría vehicular también,
Ya, aquí está en la ecuación, ¿no? Aquí está V, velocidad, 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 ¿no? Algunos términos están elevados al cuadrado. Después, alfa, que está aquí. Beta, ¿qué es esto? Gamma, aquí está gamma, ¿no? Delta, ¿dónde está delta? Aquí arriba está delta. Epsilon, aquí está. ¿Ya? Después, esto es tau, creo, si no me equivoco. ¿Ya? Aquí está. Y nu, aquí está. ¿Ya? Y también está tita, aquí está. ¿Ya? Como se menciona, son las constantes del modelo. En función de que están esas constantes, en función del vehículo y al contaminante. ¿Cómo funciona el modelo Copper? Ya como hace rato se les mencionaba, se requieren los siguientes datos en general. Primero, se requiere, en este caso, definir las condiciones climáticas. ¿Ya? Esto se refiere, por ejemplo, a la temperatura ambiente, la humedad ambiente, la temperatura máxima y mínima que se tiene por mes, eso habíamos hablado ahí, perdón. ¿Ya? Después está, en este caso, eh, um, eh, ¿a qué grupo pertenece el coche? Aquí está. Ya, este de aquí. ¿Ya? Y la actividad, en este caso, del motorizado. ¿Listo? Entonces, otro dato muy importante, la velocidad media por cada categoría. Entonces, todos estos datos se asimilan aquí, en el software, en el modelo, ¿no? El modelo resuelve, calcula y emite los factores de emisión y luego la emisión de cada contaminante por tipo de vehículo, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a un ejemplo de aplicación. Como les mencionaba, algo dificultoso del software que se maneja es que algunas páginas son de hace 20 años, de hace 10, 20 años son, ¿ya? Páginas, estamos hablando de páginas extranjeras, ¿no? Ya sean americanas, europeas, etcétera. ¿Ya? Entonces, en este caso, el software, como es antiguo, está trabajando con archivos de ejecución que ya no trabajan los sistemas operativos actuales. Entonces hay que hacer una serie de modificaciones para poder instalar el programa, para que pueda funcionar de manera, en este caso, eficaz. ¿Ya? Entonces, por esa razón, al menos el programa Copert no ha tenido ninguna dificultad al ser aplicado, ¿no? Entonces, eso vamos a ver acá, un ejemplo de aplicación. Entonces, primero que nada, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? El pequeñito ejemplo representa lo siguiente. Se tiene un inventario de emisiones para una ciudad, ¿ya? Si no me equivoco, ya a lo que ya he estado viendo, este ejemplo que voy a realizar, eso va a ser el trabajo final, ¿ya? Yo les voy a entregar unos datos como está acá, ¿ya? Por ejemplo, el año de estudio, 2015, por ejemplo, ¿ya? Se va a tener qué tipo de grupos de automóviles van a entrar. Está, por ejemplo, aquí vamos a estudiar los vehículos de transporte de pasajeros, ¿ya? Esos datos son muy importantes para el software, ¿ya? Después, ¿qué datos más se necesitan? ¿Ya? Vamos a hablar de las condiciones ambientales. Aquí no se puede anotar eso porque es una tabla, ¿ya? Se necesita, al menos de la gestión 2015, los datos de temperaturas máximas y mínimas desde enero hasta diciembre, ¿ya? Y en este caso, como se menciona, el grupo vehicular, ¿ya? O el tipo de vehículo que es, ¿ya? Y la actividad del mismo.
¿ya? Después se tiene, ¿para qué vamos a analizar? ¿Ya? En este ejemplito vamos a analizar el contaminante que se denomina material particulado de 2.5 micras, ya que en las anteriores clases se los manejaba como PM, así más o menos. A ver, ¿dónde está? Aquí. PM, ¿ya? Y abajo estaba 2.5, así más o menos, ¿no? ¿Ya? En este caso hay PM10 también, ¿no? De 10 micras, ¿ya? En este caso vamos a estudiar el de 2.5 micras. Bueno, antes de entrar a esta parte, la interfase de inicio del programa, en este caso yo creo que es muy importante. A ver, vamos a ver dónde está. Aquí debe estar el manual. Aquí está. ¿Ya? Yo creo que es muy importante ver esto, ya el manual de instalación de Copert, que lo he diseñado lo más detallado posible para que no se pierdan en ningún paso. ¿Ya? Como les menciono, el trabajo final va a ser justamente lo que estamos haciendo, así que van a tener que descargar este programita para hacerlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se instala? ¿Qué hay que hacer? Aquí está la primera diapositiva. ¿Ya? Se llama, en este caso, ustedes simplemente ingresan este link. ¿Ya? Ingresan. A ver, vamos a hacer el ingreso. En un documento, en una diapositiva de PowerPoint, hay que presionar control y luego clic. En el documento PDF simplemente van a tener que hacer clic, ¿no? Entonces ya estoy ingresando. Ahí está. ¿Ya? Esta es la página, ¿ya? En este caso de la institución que ha creado este modelo, ¿ya? Este modelo para fuentes móviles. Entonces, una vez que hemos abierto, vamos a ver qué se necesita. Siguiente. Aquí está, ¿ya? Hay que llenar todo esto. Aquí vamos a ver. En mi caso ya lo he llenado. Así que, a ver un momento, ¿dónde está? Aquí debe estar. ¿Ya? Aquí colocan su apellido, su nombre y luego aquí su apellido, ¿no? Después aquí van a colocar, en este caso, su email, su correo. Aquí el país, colóquenle Bolivia, no hay problema, ¿no? Y aquí la institución, ¿ya? En mi caso yo le coloqué en esta parte, en la universidad, ¿ya? O también lo pueden colocar como actividad privada. Luego van a colocar estos dos, van a tiquear estos dos y van a colocar, en este caso, esto que dice Submit. ¿Ya? Si presionan en este momento, me va a rebotar, me va a decir, miren, hay que llenar todo eso. ¿Ya? En este caso, cuando presiones esto, como está en el modelito, te va a llevar a esta ventanita. ¿Ya? Entonces, simplemente tienes que darle clic y va a abrir el explorador. Ubicas en dónde quieres guardar el instalador. Ya aquí, como todos sabemos manejar el explorador, ¿no es cierto? En la carpeta correspondiente, ya, y le damos clic a guardar. Una vez que hayamos guardado, en la carpeta correspondiente donde hemos guardado, va a aparecer esto, ya que dice Copert /baja versión 5.8.1. ¿Ya? Entonces, le hacen, en este caso, doble clic. O algunos también hacen clic derecho y, en este caso, ejecutar como administrador. ¿Ya? Eso también puede servir, ¿ya? Eso para que el software arranque más rápido. Después, una vez que hayas hecho doble clic o ejecutar como administrador, va a salir esta pantalla. ¿Ya? Simplemente le das Next. ¿Ya? En este caso, solamente te está advirtiendo que va a instalar el software en tu computadora, ¿no? Y le tienes que dar Next. Después aquí, ¿qué opciones? Si deseas, puedes cambiar la dirección donde vas a instalar el software, ¿ya? Pero es lo más recomendable es que lo dejes por default, ¿no? En este caso, en el folder que ya te recomienda. ¿No? Eso es lo más recomendable, ¿no? Y luego aquí en la opción Everyone, ya si la computadora tiene varios usuarios, tal vez solamente quieres en tu cuenta propia, ¿ya? Y si no, solamente lo dejas para todos.
y presionas Next. Simplemente esta ventana ya es para confirmar de que vas a instalar y presionas Next, ¿no? Y aquí ya está la barra, en este caso de proceso de instalación. Esperamos, dependiendo de la computadora que tengan, ya esto va a ser rápido, ¿no? Ya rápido carga eso. Y finalmente te llega la pantalla de que ya ha sido instalado el software. ¿Ya? Entonces, para cualquier situación, ¿ya? Aquí hay un aviso, ¿ya? En este caso, hay que actualizar las frameworks, ¿ya? Por si no lo han hecho. Ya tiene que estar actualizado esto para que pueda funcionar el programa. Si es que saliera algún error, ¿ya? Entonces, se presiona Close para terminar, ¿ya? Entonces, una vez que ya has presionado Close, en este caso, en el programa anterior les había mencionado que la versión gratis tenía su parche, ¿no es cierto? ¿Ya? En este caso no hay parche, ¿ya? Así que eh, este programita lo van a instalar porque solamente, si no me equivoco, tiene 3 días de plazo de uso, ¿ya? El modo gratuito, ¿ya? Entonces, van a calcular sus tiempos para hacer su trabajo final, ¿ya? En los 3 días que van a poder realizar, ¿no? Como les menciono, va a ser sencillo. Justamente todo lo que yo estoy haciendo, eso van a hacer. De eso se trata su trabajo final. Listo, la guía de instalación ya terminado y volvemos aquí. Aquí. Entonces, en el escritorio van a tener este icono que está aquí, que dice Copper, ¿no? Y le dan doble clic. Ya, en mi caso, a ver, aquí está. ¿Ya? Le hacemos doble clic. Y vamos a esperar a que se abra. Ahí está el aviso de inicio, ¿no? Les vuelvo a recalcar, dependiendo a la velocidad de su equipo, esto se va a abrir así en un pestañeo o va a tardar como el mío. ¿Ya? Listo, ya estamos. A ver, ¿dónde está? En este caso, ya hemos abierto el software. Ahora ya tenemos esta interfaz abierta, ¿no? Que es la misma que está aquí. ¿Ya? No tenemos nada habilitado. Es justamente lo que vamos a ir habilitando. Cada uno lo que vayamos habilitando. Vamos a utilizar file, vamos a abrir el nuevo, este se va a habilitar después este y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces vamos al siguiente. Lo primero que vamos a hacer es crear un archivo nuevo. ¿Ya? Entonces vamos, aquí está. File y luego crear, dice. O control N simplemente presiona. ¿Ya? Aquí, dependiendo del problemita que yo les voy a entregar, ¿ya? Ustedes van a ir colocando, en este caso, los datos correspondientes. Por ejemplo, qué sé yo, en el problemita les coloqué que va a ser en Sudamérica, ¿ya? El país, ¿ya? Vamos a colocar, ¿ya? Bolivia, ¿ya? Y de no ser así, si es que van a usar esto posteriormente, este software, entonces colocan aquí un nombre ya en concreto, ¿ya? Pero si se tienen los datos aquí, como en nuestro caso se tiene todo, ¿ya? El continente y el país, ahí está, ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, el modo, ¿ya? Para correr el programa lo dejan en time series, ¿ya? En intervalos de tiempo más o menos indica esto, ¿ya? De cómo va a solucionar el modelo. Más, el inglés técnico sería eso, ¿no? Intervalos de tiempo. ¿Ya? Si coloco aquí, tendría que definir cuáles van a ser esos intervalos de tiempo que vamos a utilizar. ¿Ya? Pero mejor, en este caso, por default, lo dejamos ahí. ¿Ya? En este caso, el nivel, ya que habla, lo dejaremos en 3. ¿Ya? Y luego pasamos a crear. Vamos a ver aquí. Continuamos con el modelo. Miren, aquí estamos escogiendo el continente, aquí el país, ¿no? Como se les mencionaba, ya el time series ya saben lo que significa en inglés técnico, ya lo vamos a dejar en este caso, el nivel, en este caso tier 3 y presionamos crear. Clic. Miren algunas cosas, aquí ya se ha habilitado esto del archivo, ¿no? Y ya se ha habilitado
esto, la pestaña año. ¿Ya? Después de eso, como les mencionaba, ya se ha habilitado la pestaña año. Vamos ahí y colocamos añadir año, dice, ¿no? Add year. Aquí está. Año y aquí, añadir año. Control Y, entonces, ¿no? Clic, ¿ya? Y el problemita que yo les voy a entregar va a mencionar el año. Entonces, a ver, colocaremos 2022, a ver, ¿ya? Y puede que el problemita tenga un rango. A hacer el análisis del 2022 al 2024, etcétera, ¿no? Entonces, eso ustedes ya van a ver. Por ahora, para no complicar el ejemplo, vamos a hacer para un año, ¿ya? Entonces, se presiona añadir, como está aquí. Miren, aquí está. Se escoge el año, después se presiona añadir. Aquí vamos a añadir. Listo, miren, ya sea, en este caso, ya se han habilitado más información que hay que ir llenando, ¿no? Ya se han habilitado 3 pestañas aquí, 3, 4, 5, 6, 7 pestañas ya se han habilitado, ¿no? Entonces, volvamos aquí. Aquí está. Al lado de la pestaña año está la pestaña propiedades. ¿Ya? Y vamos a entrar a lo que dice Environmental Information, o sea, información ambiental. Vamos a ver de qué se trata. Aquí está, propiedades aquí, ¿no? Entonces, a esto se refería, ¿ya? ¿Qué datos necesitan, ¿no es cierto?, para la simulación. Justamente, estamos en la 32, justo aquí, miren, aquí, condiciones climáticas, ¿ya? Los datos que necesita el corporate, es, en este caso, las condiciones climáticas, ¿ya? Entonces, ahí vamos. Justamente las condiciones climáticas hay que llenar esto de aquí y aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo se realiza? Ya recién he podido ver eso, pero por ahora vamos a hacerlo manual, ya para no perder tiempo. Igual en el problemita que les voy a plantear, les voy a mandar una base de datos pequeña, ¿ya? A ver dónde está. Aquí está, ¿ya? Estos son unos datos de otro país, pero vamos a aplicarlo acá, ¿ya? Porque van a haber algunas incoherencias sobre la humedad, por ejemplo, ¿no? Aquí en el altiplano la humedad siempre es baja, pero aquí, miren, está en un rango de 75, 76 está, ¿ya? Entonces vamos a colocarlo, ¿ya? Para el problemita. Aquí, a ver, vamos a colocar un momentito. Esto lo achatamos. Ahí. Listo. Entonces, por ejemplo, para enero, la temperatura mínima indica 7,8. Ahí está. ¿Ya? Aquí está mencionando que el mínimo no puede ser mayor al máximo, así que es mejor comenzar con los máximos, ¿ya? Y por ejemplo, 19,9 se tiene, ¿ya? Después se tiene para febrero 20,1. Para marzo 20,1 también, ¿ya? Para abril tenemos 29,8. ¿Ya? Así esta tablita les voy a pasar, ¿ya? Sencillo, para un año vamos a hacer el análisis. Mayo, entonces, 29,6. Junio, 18,9. Para julio, 18,3 tenemos. Ya estamos aquí, por si acaso. Aquí estamos. Ahora agosto vamos a ver, ¿ya? A ver. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Teníamos abierto la base de datos y el programa, ¿no? Ahí está entonces. Ahora para agosto se tiene 18,6. Para septiembre, 19,1. Ahí está. Para octubre, 19,5. Para noviembre, 19,5 también. Y para diciembre, 19,7. Estamos en esta columna, ¿no? Aquí estamos. Ya hemos llenado esto. Ahora vamos a llenar los mínimos. 7,8 para enero, para febrero 8,5, para marzo 9,6, para abril 9,9, para mayo 10, para junio 9,7,
para julio 9,4, para agosto 9,1, ya estamos aquí en septiembre, 8,9. 8,9. Después está octubre, ¿ya? 9,1. Noviembre también 9,1 grados y diciembre 8,3. ¿Ya? De acuerdo a la computadora que tengan, ya van a cerciorarse si hay que utilizar coma o punto. ¿Ya? Si es que no corre el programa, tal vez aquí está el error también, ¿no? Eso van a fijar. Después, otro dato climático muy importante, la humedad. ¿Ya? Como está aquí. Se ha intentado, he intentado copiar y pegar aquí, no se puede, ¿ya? Pero enseguida les voy a explicar de otra forma de copiar esto y pegarlo. Vamos a ver, ustedes lo van a intentar también, ¿ya? Pero por ahora lo haremos así para evitar perder tiempo, ¿ya? La humedad para enero es 75%. Para febrero es 76%. Estamos aquí. Ya estamos entrando para marzo. Para marzo tenemos 77. Para abril, 79. Para mayo, 77 también. ¿Ya? Para junio, 74. Para julio, 73. Para agosto, también 73. Para septiembre, 75. Para octubre, 76. Para noviembre, 78. Y para diciembre, 76. Listo. Ya está. Entonces vamos aquí al manual. Ya hemos llenado. Esta es la base de datos de Excel. Ya lo hemos llenado. ¿Ya? Entonces, de este método les hablaba. ¿Ya? Esto mismo podíamos haber importado presionando aquí. ¿Ya? Pero he intentado. ¿Ya? Se coloca importar, presionas, abre el explorador, ubicas este archivo, aceptar, pero no lo llena. ¿Ya? Creo que el secreto está en exportar vacío primero esto, aquí donde dice exportar, ¿no es cierto? Lo exportas vacío, copias y lo pegas en el documento vacío y luego importas eso y recién va a pegar todo así, ¿ya? Para ganar tiempo, ¿no? Si es que la información es muy extensa también, ¿no? Si estás haciendo para varios años, ¿ya? Entonces eso ustedes lo van a revisar. Listo, entonces aquí explica, ¿ya? Cómo hacer la importación. La exportación sería primero lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, miren, para importar, solamente, como les menciono, estos programitas son antiguos. ¿Ya? Por eso, miren, aquí hay que escoger un Excel 2010. ¿Ya? Ubicas el archivo, pones a abrir y aquí sale. ¿Ya? Pero no sale. Esto es lo que yo he transcrito manualmente. ¿Ya? Como les menciono, primero creo que hay que exportar la hoja vacía de esto. Y luego recién hay que importarla. Ya, eso ustedes lo van a hacer. Bueno, entonces ya está todo transcrito. Lo que viene es aplicar y luego OK. Ya, listo. Veamos. Ya hemos aplicado y ponemos OK. Una vez que hemos añadido las propiedades, en este caso ambientales, ahora vamos a analizar el combustible, que sería esta pestaña, ¿no? Hay muchas cosas que se puede especificar aquí, ¿ya? Pero las que yo no coloqué en el problemita que les voy a enviar, ¿ya? No se coloca, simplemente se omite, ¿ya? Por ejemplo, aquí comenzaremos aquí con el manual en las especificaciones del combustible. Aquí combustible, especificaciones, clic, colocamos, ¿ya? Esto, por ejemplo, no hay que modificar, a menos que se tenga información de los tipos de combustibles que se utilizan aquí, por ejemplo, en Bolivia, ¿ya? Entonces, se puede cambiar, se coloca el título, por ejemplo, miren aquí si tenemos del biodiesel, ¿ya? En este caso, por kilogramo, cuánta energía puede aportar el biodiesel, ¿ya? Tiene otras características, las especificaciones, ¿ya? Algunas que voy a admitir que no las conozco debido al formato, ya que se tiene el formato europeo, ¿ya? Por ejemplo, aquí se tiene la especificación de la densidad.
Después se tiene aquí eh, los metales que contiene el combustible, desde azufre, partes por millón, plomo, cadmio, cobre, cromo, níquel, selenio, zinc, mercurio, y a ver qué más hay. En este caso, astato. ¿Ya? Entonces, tienes todas las características aquí. Así que esto simplemente colocamos OK. Ya aquí debe decir, miren, o cancel, ya para evitar que tal vez has modificado algo accidentalmente, simplemente presionas cancel aquí, ¿ya? Porque ya está todo ahí. En base, les vuelvo a recalcar, estos son datos tomados experimentalmente en Europa, ¿no es cierto? El combustible que distribuyen allá en Europa tiene estas características. El petróleo de grado 1, aquí el de grado 2, diésel grado 1, perdón, esto no es petróleo, esto es combustible de grado 1, de grado 2, ¿ya? Diésel de grado 1, de grado 2, etcétera, etcétera. Ya todos los tipos de combustibles que se tengan, ¿no? Está aquí, ya te tiene en base de datos. Así que presionamos aquí cancelar. Después de eso, vamos al siguiente, especificaciones avanzadas. Aquí, combustible, especificaciones avanzadas. ¿Ya? Igual, ¿ya? Justamente a eso me refería cuando hablaba en las anteriores clases, a las bases de datos, ¿ya? Internacionales. Eh, como siempre, en los países, como en los países europeos o en Norteamérica, etcétera, ya tienen una base de datos gigantesca de todos los datos posibles para poder predecir contaminantes, emisión de contaminantes. En este caso, ya se tiene aquí. Miren, se tiene por años, ¿ya? En este caso, para gasolina, por ejemplo, ¿ya? Para diésel, qué se tiene, olefinas, aromáticos, qué contenido tiene. Algunos, les vuelvo a recalcar algunos términos que acá no voy a poder mencionarles. Ya, estas son la terminología que maneja, eh, eh, la terminología técnica que maneja para cada información, para cada dato que se tiene por el tipo de combustible que se tiene, ¿no? Entonces, de igual manera, simplemente le damos cancelar. Aquí, cancelamos. Solamente les estoy mostrando esto, a qué nivel se tienen los datos, ¿no? Esta empresa, esta página está recolectando, por eso se puede escoger de otros países también, ¿ya? Pero eh, tal vez sería una buena idea hacer eh, en este caso un estudio de los datos que se obtengan para este tipo de programa en base a la terminología que maneja, ¿no? Ya para tener alguna directriz para ya comenzar con las bases de datos de factores de emisión que no se tienen acá en Bolivia. Entonces, continuamos. Vemos también especificación de los lubricantes, ¿no es cierto? Estamos hablando de automóviles, entonces en la parte del motor, a ver, vamos a ver. Aquí. Aquí están todas las especificaciones, ¿ya? Que en general se maneja este tipo de lubricante, ¿ya? Y aquí está mencionando todos los componentes que tiene. E igual, azufre, plomo, cadmio, cobre, cromo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, igual, esto ya está definido. Entonces, se puede hacer la modificación. Miren, puedes exportar la hoja vacía, llenar los datos, luego importar aquí. Aplicar, OK. Si se tuviera estos datos. No, pero por ahora, cancel. El mismo del anterior, igual, exportas la hoja vacía, Excel 2010, llenas los datos y luego lo importas en Excel 2010 y tiene que aparecer aquí, si es que se tuviera todos estos datos, ¿no? Continuamos. Ya, presionan cancel. Ahora vamos a ver estadísticas de consumo en este caso, del combustible. Combustible y aquí dice estadísticas de consumo, ¿ya?
Entonces, vamos a ver aquí. En este caso, igual, ¿ya? Aquí se tiene que, si se tuviera, ¿ya? Todos los datos, en este caso, esto TJ significa, está hablando de terajoules, ¿ya? Entonces, los terajoules que aporta cada tipo de combustible, ¿ya? En este caso, aquí para Bolivia tendría que ser, eh, ¿cómo sería en este caso? Gasolina, si no me equivoco, corriente, después premium, ultra premium, la que están manejando ahora, ¿no es cierto? ¿Ya? De esos tendría que haber diésel, etcétera, ¿no es cierto? Ahora no tengo idea si hay de varios grados también el diésel, ¿ya? Aquí también hay, miren, biodiesel, bioetanol, ¿ya? O si es en este caso, eléctrico también, ¿no? Entonces aquí hay que llenar, en este caso, el, el aporte energético que hace en el motor, ¿no? Si se tuviera ese dato. Entonces también le damos cancel, ya saben, exportan la hoja vacía, llenan y luego importan y aparecer aquí, ¿no? Entonces eso va ahí. Después seguimos en la parte de combustible, vamos a ver en este caso las presiones de vapor, ¿ya? Rate vapor pressures, así. Aquí está. Listo. ¿Para qué nos servirá esto? Como se les había mencionado en las anteriores clases, la parte volátil, ¿ya? Inclusive el mismo agua. Cuando dejas un vaso de agua en una mesa, en base a la presión de vapor que se tenga y obviamente la presión atmosférica, la otra condicionante es la humedad, ¿ya? Se va a ir evaporando, va a haber una velocidad de evaporación del agua, ya del vaso que tenga. Y quién sabe, de acuerdo a las condiciones que se tenga, de aquí a un tiempo ese vaso de agua esté vacía, ¿no es cierto? Entonces lo mismo, la presión de vapor de los combustibles es mucho mayor, sobre todo de la gasolina. Del diésel no es tan alto, ¿no? Porque inclusive utiliza otro tipo de funcionamiento del motor en base a presión, ¿no? Así hace la combustión. Hay que presionar al diésel y este recién combustiona, ¿no? De la gasolina es de otra forma, ¿ya? Se hace chispear a la gasolina y entonces este empieza a explotar, ¿no? Es otra forma, ¿ya? Pero volviendo a este tema, aquí se tendría que tener, ¿ya? Una información, en este caso, de la presión de vapor del combustible que estamos estudiando, ¿ya? En este caso, por mes. Como les mencionaba, la presión de vapor está ligada o está en función a las condiciones ambientales. Ya me refiero a la presión atmosférica, la humedad, etcétera, etcétera. De la misma manera, presionan en export, descargan la hoja vacía, llenan, copian, pegan los datos correspondientes, importan Excel 2010 y ya va a aparecer aquí, ¿no? Y le dan a aplicar. Por ahora lo vamos a tener como cancelado eso, ¿ya? Mientras más datos se llenen de los que les habré mencionado, especificaciones avanzadas, todo eso, más confiable va a ser el cálculo del modelo. Va a tener más confiabilidad los resultados, ¿no? Pero por ahora vamos a ir omitiendo algunos que no vamos a poder llenar en este ejemplo. Cancel y luego vamos a lo que es en este caso ya el bioetanol, ya ETBE ya implica un aditivo que se utiliza para el bioetanol, ya en este caso es un término técnico esto, ya entonces aquí vamos aquí, ya, lo mismo de la misma manera. ¿Ya? Si se tiene información para el bioetanol y si se va a utilizar o si en el inventario de emisiones tienes que se utiliza bioetanol, que algunos coches utilizan bioetanol, entonces tiene que estar esto, sí o sí. Ya, en este caso todos los datos que se encuentran acá. Por ejemplo, ya el dióxido de carbono que se produce, ya, la energía que aporta, en este caso, este combustible también. En este caso se tienen estos datitos, miren, se tiene, ¿no? Después aquí vamos a presionar simplemente cancelar. ¿Ya? Y el último,
que también es una especie de aditivo, el FAME para el biodiesel, pero es ese aditivo. Ya, de la misma manera. Fill, aquí vamos a colocar share. Entonces igual se tiene. Ya el porcentaje, ya es que se está utilizando. Y los datos correspondientes, energía, cantidad de producción de dióxido de carbono, etcétera. Le damos cancelar entonces. ¿Ya? Ahí está. Ahora vamos a la pestaña que dice vehículos, en inglés vehicles, ¿no? Aquí está, ¿Ya? Entonces, el base al manual, vamos a lo que es configuración del stock, dice, ¿no? ¿Qué se referirá a eso? Aquí está. Esto sí vamos a poder ir llenando, pero como les digo, tendríamos que comparar los tipos de coches que se tendría acá, por ejemplo. Tendríamos que investigar, por ejemplo, autos con pasajeros, ¿ya? ¿Qué está utilizando? Aquí, por ejemplo, miren, petrol, dice, ¿ya? Ahí está, petróleo, petrol híbrido, dice, ya, diésel, ya, aquí está, pues, todos los estilos de combustible que se tiene, diésel, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, el término que hay que buscar aquí para gasolina, por ejemplo, ¿ya? Eso hay que ver. Después se tiene, en este caso, carros con pasajeros. El modelo es Euro 4. Ya aquí tendríamos que tener nuestra propia categorización de todos los del parque automovilístico que se tiene, ¿no? Entonces se va tiqueando los que se tiene. ¿Ya? En el problemita que les voy a entregar va a tener. Se va a analizar para los siguientes tipos de coches, va a decir, ¿no? Entonces vamos y vamos, en este caso, seleccionando. ¿Ya? Primero colocamos, se puede subcategorizar, como les había mencionado, ¿no es cierto? Por modelos o por tipos de coches. Entonces aquí vamos, donde dice All. Ya podemos simplemente colocar todo o poder hacer una búsqueda por subcategorías. ¿Ya? Entonces, en este caso, el problemita, miren, nos indicaba, vamos más abajo, más arriba, perdón. Aquí está. ¿Ya? En este caso, la flota tiene que ser vehículos de transporte de pasajeros, tiene que ser. ¿Ya? Entonces, vehículos de transporte de pasajeros, vamos a colocar aquí. Aquí vamos. Justamente es el primero. Passenger cars sería, ¿no? Hay otro tipo de, aquí también hay buses donde también tendría que estar en eso, ¿no? Aquí vehículos livianos está también, vehículos pesados de tracción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esas son las subcategorías que hay. Aquí vamos a revisar entonces coches con pasajeros. ¿Ya? Ahí estamos. Entonces vamos llenando, por ejemplo, como les menciono, para el problemita que les voy a entregar, va a tener los modelos que se han analizado, los modelos de coches que hay en el área de estudio, ¿no? Aquí, por ejemplo, se tiene el Euro 1 y el Euro 3. ¿Ya? Entonces vamos, por aquí debe estar. Aquí está. Ya, a ver, vamos a ver si es pequeño o grande. Vean, el medium, dice, ¿no? Aquí a esto me refiero, aquí está, aquí está. Euro 1 y Euro 3. Clic y clic. Van seleccionando los modelos, ¿no? De coches. Después, ya, así van escogiendo todos los tipos de coches que hay. Ya, vamos a ver. Como les menciono, el problemita va a estar, va a decir, ya, en base a esta terminología vamos a manejar para no perdernos. ¿Ya? Qué sé yo, a ver, vamos a ver algunos más que pueden haber aquí. Aquí está, coches de pasajeros a diésel, por ejemplo. Ya, a ver los grandes, por ejemplo, vamos a colocar, a ver aquí. Aquí están largos, por ejemplo, Euro 1, Euro 4, como les menciono, estos son modelos europeos, ¿no? Entonces tendríamos que ver acá en subcategorías de los distintos modelos que hay. ¿Ya? El tipo de combustible que está manejando, aquí está todo. Ya vamos viendo qué más podemos colocar.
Tal vez podemos colocar, a ver, qué otros tipos de automóviles que manejan pasajeros, los buses también, ¿no es cierto? Entre los buses tenemos que buscar el modelo y obviamente en base al combustible que se utiliza, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos colocar el Euro 1, el Euro 3, en lo que se refiere a buses, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí también este podría ser, dependiendo lo que se tenga en el inventario de emisiones, ¿ya? ¿Qué más tenemos? A ver, tal vez, si no me equivoco, motocicletas tendría que ser este. Ya, a ver, vamos a ver. Si no, vamos a colocar este de aquí. Vehículos livianos. ¿Ya? En esta parte de vehículos livianos, dependiendo, ya no se los considera. Aquí hay una categoría ya para coches que transportan pasajeros, ¿no? Entonces aquí hay que ir revisando los modelos y todo eso. Ya, una vez que se ha hecho eso, ya se coloca aplicar y luego, ok. Aplicar, y en este caso, ok, ya está, ya se tiene esa parte. Ahora, vamos aquí nuevamente a vehículos y vamos a lo que es en este caso el stock y datos de actividad de los diferentes tipos de vehículos. Entonces aquí vamos y está aquí, el stock y la actividad. Ya, en este caso estamos aquí. Ya. En este caso, aquí permite seleccionar el número de coches. Ya, aquí está, perdón. Ya, aquí. El número de coches. Vamos a ver el programa. Por ejemplo, estos son todos los tipos de motorizados que tenemos en nuestro inventario del área que estamos estudiando. Obviamente, en un área urbana van a haber más tipos, ¿no? Aquí tendría que ser, no sé, un número que puedo imaginarme, 100, 200 tipos de coches, ¿ya? Aquí tienen que estar, ¿no? ¿Qué información necesitamos de cada uno? Ya la categoría a la que pertenece, qué tipo de combustible maneja, ¿ya? Si es el tamaño, ¿no es cierto? Grande, mediano, pequeño y el modelo, ¿ya? El tipo del coche. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llenar acá la cantidad por tipo, ¿ya? A eso se refería también. A ver dónde está esto, ¿ya? La flota vehicular. Ya aquí, la cantidad de vehículos que se tiene. Entonces volvemos aquí. ¿Ya? Entonces vamos llenando como está aquí. A ver. Así lo colocamos. Y lo voy a ampliar. Ahí está. Esto es lo mismo. Y ahí está. ¿Ya? Entonces, a ver, bueno, en este caso creo que otros tipos de coches hemos escogido. A ver, vamos colocando, ¿ya? Podemos ir a escoger de nuevo si deseamos, ¿ya? Aquí está el Euro 1, por ejemplo. A ver, vamos a ver qué es este. ¿Ya? A ver, vamos modificando eso. Entonces, volveremos aquí a Vehicles y la configuración del stock. Eso revisaremos entonces. Ya, se tiene entonces el de pasajeros. Aquí vamos a colocar carros de pasajeros. El pequeño tenemos aquí. A ver, vamos a ver. El pequeño. Un poquito lo voy a... Ahí creo. Ahí está. El pequeño, el pre-EC. A ver, aquí, este es. ¿Ya? Así vamos a ver. Seguiremos el ejemplo mejor, ¿ya? Después se tiene el pequeño del Euro 1. Creo que eso hemos colocado, aquí está. Este es el pequeño, ¿no? De petróleo. Este es. Creo que se refiere a gasolina esto, ¿no? Bien, vamos a ver eso. El 1 y el 3 está. Ahí está. Luego de medium, el pre-S también. Aquí está. Este estoy hablando. Pre-S, este es. Ahí está.
Después de medium, Euro 1 y Euro 3 también. A ver, vamos. Aquí está, ya está escogido. Euro 1 y Euro 3. ¿No? Después, ¿qué más? Ahora vamos a los de los buses. Aquí. De los buses tenemos, los tres son de diésel. Y el primero es el Urban, a ver, Buses Articulated 18T, dice. A ver, vamos a colocar. Este debe ser, a ver. Sí, este es. Mayor 18T, Euro 1. Aquí arriba debe estar. Este es. Aquí está, Euro 1. ¿Ya? El Euro 2 y el Euro 4. Aquí está, este. No recuerdo si hemos escogido algo más. A ver, estos los vamos a... No vamos a tomarlos en cuenta. Clic, clic y clic. Ya, esos son los que hemos tomado en cuenta. Entonces, ya saben, a esto, el stock, aplicar y OK. Esto por si acaso volveremos a abrir. ¿Ya? Vehicles, aquí está actividad. Ahora sí han aparecido los mismos, ¿no? Entonces, vamos a ir llenando esto. Aquí está, ¿ya? Entonces aquí en este otro vamos a colocar aquí, ahí está. Entonces se tiene el primerito, aquí está, este es el primero, preset, tiene 3.900, perdón, 394.559. 559, así, y enter coloca, ¿ya? La coma de miles sale automáticamente, ¿ya? Luego el euro 1 tenemos 897.990, enter. Luego el siguiente, 187.618. Ahí está. El siguiente modelo, 167 coches ahí. El siguiente modelo, Euro 1, 36.206. Ahí está. El Euro 3, 5.560. ¿No? Entonces, esto, como mencionábamos al inicio, se puede obtener mediante encuesta o mediante el informe de las autoridades que hacen la inspección vehicular, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Estos nos pueden dar el dato certero de esto, ¿no? Luego el Euro 1, si no me equivoco, a ver, creo que 2 veces hemos colocado eso, aquí está. Euro 1 y 4, estos creo que no están, ¿no? Enseguida vamos a ver eso. El Euro 1 romano, vamos a colocar 987. Ahí está. El Euro 2 romano, 521. Y ahí el Euro, en este caso, 4, 324. ¿Ya? A ver, le colocaremos un número acá. Ya digamos que hay 1500 de este y 2000 de este. Listo, ya está. ¿Ya? Siguiente dato que hay que llenar. ¿Ya? En este caso, el kilometraje. ¿Ya? ¿Cuántos kilometrajes de recorrido ya tiene? ¿Ya? En este caso, el primer modelo, un promedio más o menos se hace. ¿Ya? Ese es 2.592,5. El siguiente, 12.496. Listo, el siguiente, 12.436. Ahí está, ¿ya? Luego, 73.000. Ahí está. 2 veces, 3 veces son 73.000 de kilometraje y aquí también. ¿Ya? Luego, estos de aquí abajo. Este tiene 90.000, 60.000. Ahí está. Y este de 40.000. A este le daremos igual lo mismo. Ya, a ver, qué sé yo, 90.500. Y a este 85.300. Así. ¿Ya? Entonces ese dato igual. ¿Ya? Lo más probable es que donde se hace la inspección técnica vehicular es justamente donde se puede obtener este tipo de datos, ¿no? O la otra opción, como se les menciona, es la encuesta, ¿no? Pero que va a ser un poco más tediosa, ¿no? Más complicada. Listo. Entonces, hasta ahí ya tenemos los datos, en este caso, de la flota vehicular, ¿no?
Aplicar y OK. Aplicamos y OK. Ya está. Listo. Ahora, ¿qué viene? Vamos a la pestaña de nuevo vehículos y en este caso datos de circulación hay que colocar. Vamos a ver qué hay ahí. ¿Dónde está? Aquí está, circulation data. En este caso, aquí, ya. Aquí hay tres cosas muy importantes de la parte de circulación. A ver, aquí no se nota muy bien. ¿Ya? El porcentaje, ¿a qué se referirá esto de acá? ¿Ya? Miren, por ejemplo, de este modelo, en el área rural, por ejemplo, hay un porcentaje de 20 coches ahí. Después, en autopista, qué sé yo, hay un porcentaje de 35, ¿ya? Y por ende, aquí, alrededor, ¿ya? Alrededor de, esto se llama cono, aquí PIC le dicen, cono urbano es esto, ¿ya? Entonces aquí, fuera del cono urbano, a eso se refiere, ¿ya? A ver, qué sé yo, le vamos a colocar un 40, ¿ya? Entonces, esto está en rojo. ¿Por qué se pone en rojo? Porque todo esto tiene que dar sumado 100%, ¿ya? Así que vamos a hacer esa operación. ¿Qué tal si colocamos un número aleatorio, qué sé yo, 50? Entonces va a seguir en rojo, ¿ya? Todo esto tiene que sumar 100%. Otro dato muy importante, igual, que se puede realizar por encuesta, ¿ya? O por información de las instituciones correspondientes que manejan este tema, ¿no? Entonces, a ver, sumaremos. Aquí hay 40, 60 y más 35 sería 95. Entonces, aquí en el conurbano sería 5%. ¿Ya? Y miren, ha dejado de estar rojo, ¿no? Entonces, sí o sí, estos cuatro te tiene que dar 100%. ¿Ya? Ese es un ejemplo, ¿ya? Pero para nuestro, solamente aleatoriamente yo lo hice, pero para nuestro caso, todos están en el cono urbano, ¿ya? En este caso, a ver, vamos a ver, aquí vamos a anotar, aquí, ¿ya? Ustedes, en este caso, igual esta parte, ¿ya? Yo les voy a decir, esto está en 0, en el problemita que les voy a entregar del trabajo final, ¿ya? Les voy a mencionar esto. De tal modelo, tal porcentaje está en autopista, tal porcentaje en área rural, tal porcentaje en el cono urbano, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí vamos a colocarlo todito, así, un ejemplito que estamos haciendo. A ver, alguien quiere ingresar. Ahí está. ¿Ya? Entonces aquí todito es 100%, porque se está haciendo el análisis, se está haciendo en un área urbana. Por eso, entonces aquí sería 100% en toditos, ¿no es cierto? A menos que tu área de estudio incluya un área rural, un área urbana, etcétera, algo más grande, entonces ahí hay que ir ya colocando eso, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? ¿Dónde está? Aquí está, ¿ya? Ahora, esta columna, ¿de qué es? ¿Ya? En el cono urbano, en este caso las velocidades medias que se imprimen aquí, o sea, aquí. Velocidad en kilómetros por hora en el cono urbano. ¿Ya? Entonces eso vamos copiando del problemita, o del ejemplo, perdón. Aquí está. Ahí está. ¿Ya? En este caso, igual por tipo de coches está, ¿no es cierto? Vamos a colocar el primero, 28,27. Ya saben, en el ejemplo habían menos, aquí hemos colocado más coches, ¿no? Aquí de 28,27. Igual aquí el mismo promedio, 28,27 kilómetros por hora. Luego 23,26. Aquí volveremos. 23,26.
Luego está el 23,28. Después está 23,28 también. De estos modelos creo que faltaban. Ahí, aquí es 28,27. 28,27 aquí. Y 23,26. A estas igual les daremos una velocidad promedio. A ver, de 30,5 y este de 31,2. Ya, listo. Una vez hecho eso, aplicar y OK. Eso. ¿Ya? Vamos aquí. Aplicamos y OK. Listo. Ya, entonces, hay más cosas que se pueden llenar, como les mencioné. ¿Ya? Condiciones de manejo, miren, ¿ya? La evaporación del combustible, datos de evaporación del combustible, ¿ya? Hay un montón de cosas que necesita este software como base de datos, ¿ya? Para poder, en este caso, como les mencioné, entre más datos se tenga de eso, entonces más confiables van a ser los resultados que el software nos lance, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a la parte derecha del programa donde dice calcular emisiones. Entonces vamos y aquí está justamente esto, ¿no? Y listo. Las vuelvo a recargar dependiendo de la computadora que tengan. Esto va a tardar o va a ser un instante. Ya está. Después, en este caso, se van a habilitar estas pestañas. Una vez que ya se ha presionado calcular las emisiones, ya se van a habilitar la pestaña Factors y Resultados. ¿A qué se referirá? Vamos a ver. Estos dos se han habilitado. Los factores son, en este caso, los factores de emisión. ¿Ya? Vamos a colocar clic. ¿Ya? Y normalmente, como se les menciona, se hace en caliente. ¿Ya? Esto, ¿ya? Después hay otros factores de emisión. Miren, hay la evaporación, en frío también. ¿Ya? En este caso, de acuerdo a la ventilación del coche, etcétera, de los lubricantes, etcétera. ¿Ya? Nosotros, en nuestro caso, en general, vamos a tocar este. ¿Ya? Entonces, miren. Por ejemplo, los factores de emisión para monóxido de carbono está. ¿Ya? Podemos clasificarlos o simplemente de todos los coches. ¿Ya? Aquí está. ¿Ya? En este caso, el factor de emisión gramo por kilogramo, ¿ya? Es el siguiente. Para el primer tipo de coche, 34,32, etcétera, etcétera. Para el monóxido, ¿ya? Se tiene para varios, pero el problemita me indica que estamos estudiando material particulado. Entonces simplemente tendríamos que sacar esta información. Pero si el problema te dice determinar o analizar en este caso, la emisión de metano, por ejemplo, o de monóxido, o etcétera, etcétera, cualquiera de los contaminantes que está acá, simplemente seleccionan y ya les va a dar. ¿Ya? Normalmente aquí, por ejemplo, del primer modelo dice 0, pero hay que hacerle doble clic y aquí está. Son 0,00322 gramos por kilómetro. Aquí lo mismo está, aquí lo mismo, etcétera. ¿Ya? Y aquí ya se puede apreciar estos, ¿no? Estos son los que más están, en este caso, emitiendo material particulado. Entonces, aquí esto va a salir 0 porque hemos dicho que nuestro sector de estudio está todo en el conurbano, ¿no es cierto? Entonces, nada acá. Si hubiéramos elegido algún porcentaje, entonces aquí también ya tendría que haber aparecido, ¿no? Entonces, como les menciono, dependiendo del problema que les pida, que en este caso contaminantes, qué factores de emisión, de qué contaminantes se puede obtener, aquí está. A ver, volvemos. Aquí está, vamos aquí, factor J en este caso, ¿no? Como se les mencionaba, aquí está hablando del monóxido, del tipo de combustible, etcétera, ¿no? Ahora, podemos en este caso ya ingresar aquí donde dice Hot Emissions Parameters, ¿ya? A ver, vamos a ver, aquí está. Aquí esto lo cerramos.
A ver, ¿dónde está? Este es. ¿Qué serán esos parámetros? Enseguida vamos a ver. ¿Recuerdan en la ecuación? Aquí está, vamos a ver. El modelo para calcular los factores de emisión tenían las siguientes constantes. Alfa, beta, gamma, ya, epsilon, nu, etcétera. Aquí están delta. Aquí ya tiene, en este caso, ha estimado en este caso, las constantes para la ecuación. Entonces, si ustedes quieren comprobar, entonces estos factores hay que reemplazar aquí y hay que multiplicar y hay que insertar el valor de la velocidad aquí. Entonces se hace el cálculo y se tiene el factor de emisión, que en este caso el software ya nos da, ¿no? ¿Ya? Aquí está entonces. ¿Dónde está? Ya hemos entrado a eso. Cerramos esto y nos vamos aquí. Factores. Aquí está. Material particulado. Aquí está. Entonces esos son. O sea, el software en este caso, ya ha hecho este cálculo. Y ya nos lanza los resultados aquí, ¿no? Entonces aplicamos y ok. Volvemos esto a donde estábamos. Y podemos exportar. Ya, los resultados los podemos exportar. Ya, de los factores de emisión se puede exportar. Aquí colocamos, se puede exportar. Ya, esto a una hoja de Excel. Todos los resultados obtenidos. Como les vuelvo a recalcar, en los parámetros aquí lo mismo. ¿Ya? Simplemente colocas exportar, en esto en 2010 ubicas y guardas y ya te va a dar todos los resultados correspondientes. ¿Qué más? Finalmente, esto es para los factores de emisión. Nosotros lo que queremos es, en este caso, ver ya los contaminantes emitidos. Entonces nos vamos a resultados y total emissions ponemos. ¿Ya? A ver dónde está. Result, esto cerraremos. Total emissions. ¿Ya? Aquí ya más segmentado nos da, ya por primero, la primera categoría es carros para pasajeros. El siguiente, ¿qué combustible? Petróleo, en este caso diésel, ¿ya? Después, ¿a qué segmento pertenece? Son pequeños, medianos, etcétera. Aquí están, miren. Y dentro de esos están las subcategorías o los tipos de coches que están, ¿no? Y aquí está, ¿ya? En este caso, la emisión correspondiente por clasificación, ¿ya? En este caso, ¿dónde tenemos aquí? Aquí está. Ya, en este caso, les vuelvo a recalcar, esto nos da los factores de emisión, ¿no? Y aquí en resultados ya tenemos la emisión total. Y miren aquí, esto justamente, aquí donde está, material particulado, aquí está, 2.5, clic, y aquí está, ya nos está lanzando entonces, ¿no? La emisión. En este caso, solamente hemos hecho en caliente, ¿no? Miren cómo les menciona que hay en frío, la evaporación de los combustibles, de ventilación, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas, esto es muy amplio, ¿no? Pero espero haber tratado de haber explicado de la manera más clara todo cómo funciona esto, ¿no? Entonces aquí se tiene, se puede exportar también. Aquí está, en 2010, vamos a colocar. Y hacemos clic. Aquí está. ¿Ya? Entonces, esto del material particulado aquí se tiene. ¿Ya? Aquí ya se puede hacer gráficas, se puede hacer, qué sé yo, tortas de proporción, qué porcentaje de emisión tiene cada tipo de coche, etcétera, ¿no? Entonces eso ya para exponer el resultado final, como les mencionaba, ya saben, el inventario de emisiones representa un elemento de lo que es la gestión de calidad
eh, atmosférica, ¿no es cierto?, del aire. Entonces, con estos resultados ya se puede, en este caso, dar las ideas, los planes de acción, ya ejecutar los planes de acción y volver a hacer las mediciones, el ciclo que les había mencionado en las clases pasadas, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Muy bien, entonces, como les había mencionado, el trabajo final va a ser sobre esto. ¿Ya? Yo les voy a dar el problemita y es simplemente seguir el video de esta clase del lunes 11 de noviembre, ¿no? Eso voy a colocar también en el enunciado. Para poder realizar este trabajo final, revisar el video de la clase del lunes 11 de noviembre, etcétera. ¿Ya? Entonces, en base a eso, solamente seguir los pasos y ustedes ya van a sacar conclusiones y van a mostrar los resultados finales, eso sí, aquí, ¿ya? Con gráficas, con barras, tortas, etcétera, con lo que ustedes deseen exponer los resultados de las emisiones finales, los resultados totales, ¿no? Eh, Le vuelvo a recalcar, las actividades de la anterior semana que faltan serían la tarea y la evaluación. Eso ya lo voy a habilitar y ya va a estar con una semana de plazo de realización, ¿no? Para la semana 4, de la misma manera, en cuanto se terminen las actividades de la parte 3, ya van a habilitarse. Y vuelvo a recalcarles, si tienen alguna actividad que no han realizado o algo, por favor escríbanme para poder habilitarles para que completen las tareas correspondientes, ¿no? Entonces estoy presto a cualquier duda que tengan, a cualquier ampliación de plazo de cualquier actividad para que completen ya este módulo. Si no tienen alguna consulta o alguna duda, nos estamos viendo en la última clase del día miércoles. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Buenas noches. Buenas noches.